Ruiz. Bueno, ¿qué les pareció la clase del viernes? Esta parte, este panorama, este vistazo introductorio que dio Álvaro Cermeño sobre la cultura maya. Dígame, Francisco. Sí, creo que fue muy enriquecedora la ponencia. Y incluso me atrevería a decir que el tiempo fue muy breve, porque había el contenido fue amplio y bastante bonito, bastante llamativo y bastante enriquecedor. Así que de mi gusto fue bastante bueno. Un panorama para introducirnos a la filosofía maya, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, el viernes vamos a tener otra sesión con Álvaro para poder completar lo que él había preparado, ¿verdad? Y así poder también, por nuestra parte, acercarnos a algunos de los elementos de la filosofía maya, que bueno, como vamos viendo, yo creo que es muy útil, bueno, claro, el manejo, el conocimiento de la cultura maya de Álvaro Cermeño es impresionante, y creo que nos va a permitir también eh, ver en perspectiva otras tradiciones de pensamiento, la misma tradición náhuatl, ¿verdad? Vamos viendo que luego habrá como ciertas convergencias, ¿verdad? Ciertos puntos de contacto. ¿Y alguien más había levantado la mano por ahí? ¿No? Bueno. Bien, vamos ahora a continuar con la filosofía náhuatl. Habíamos visto bueno, en parte, algunos elementos de la cosmología náhuatl, toda esta visión del tiempo del universo, ¿verdad? Ejemplificado con los diversos y sucesivos soles que van surgiendo, luego llega un proceso de acabamiento y a partir del cual va a surgir un nuevo sol, ¿no? Vamos a relacionar esto con una de las preguntas fundamentales que surge en esta tradición cultural, ¿verdad? El conocimiento de la tradición náhuatl, y un intento de respuesta hacia esa pregunta fundamental, ¿verdad? Luego, que obviamente está muy vinculada a, a un elemento que ya había surgido en las discusiones anteriores, ¿no? La floricanto, la poesía, como este vehículo transmisor de sabiduría, ¿verdad? Por cierto, el Día Internacional de la Poesía, casualmente, o tal vez no tanto, vamos a hablar sobre qué papel juega la floricanto como parte de esta respuesta a esa pregunta fundamental que tiene que ver con el lugar de la condición humana en este universo cambiante, ¿verdad? Bueno, que está concebido como algo que tarde o temprano desaparecerá, ¿verdad? Es el augurado final del quinto sol, ¿no? Esto y también ciertos elementos, como lo dice León Portilla, que tendrían que ver con la antropología filosófica, ¿verdad? La concepción del ser humano en este universo, a partir también de cómo concibe la visión del mundo, la visión del universo náhuatl, la relación del ser humano con el todo, ¿verdad? La exposición del viernes de Álvaro fue muy ilustrativa en cuanto a esto. Como decíamos, hay cosas que podemos fácilmente encontrar
ciertas convergencias, ¿verdad? Que aquí va a surgir el hecho de que bueno, que es algo como muy lejano, ¿verdad? Algo muy, muy ajeno a la visión de la realidad en la cultura náhuatl. Bueno, pensar, bueno, la misma idea occidental de sujeto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea occidental de sujeto, bueno, que es una idea, una concepción eh, que va configurándose en Occidente en cierta medida, eh, pues va a tener relación con el cambio de horizonte, ¿verdad? Cambio de horizonte del movimiento al horizonte de la nihilidad, tiene mucho que ver eh, la importancia que en el pensamiento cristiano medieval eh, va a tener bueno, por un lado, pues la introspección, ¿verdad? El volverse eh, uno hacia adentro, ¿verdad? Para tratar de escudriñar las respuestas, tratar de acercarse a Dios. Bueno, esta idea va a ir sufriendo diversas transformaciones y darán origen en la modernidad a una concepción de un sujeto racional, un sujeto pensante, el famoso sujeto cartesiano, que prácticamente se puede concebir a sí mismo eh, casi que como un sujeto absoluto, ¿verdad? Un sujeto que de alguna manera, eh, lejos de verse determinado o influido en cierta medida por la naturaleza, por Dios o bueno, incluso por cualquier otro factor externo, es él el que va a imponerse sobre la realidad y va a concebirse como algo, o aspirará incluso, ¿verdad? Es mucho una cosa muy ilustrada, ¿verdad? Aspirarse a verse libre del control que antaño ejercían las fuerzas naturales, ¿verdad? Muy bien será este sujeto racional, este sujeto dominante, el que va a imponerse sobre la naturaleza y la va a moldear, ¿verdad? Bueno, un poco, simplificando la cosa, podemos ver como ese itinerario, pero el sujeto que es completamente ajeno a la mentalidad de los pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Ya veíamos en la posición del viernes, muy interesante, ¿verdad? Cómo el ser humano no se puede entender como suelto del universo, ¿verdad? Suelto del mundo, sino que está en una relación muy estrecha, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo en la visión del mundo náhuatl también está este asunto muy, muy presente. Y el problema que esto plantea también, ¿verdad? Porque esto va a plantear un problema y bueno, habrá algún intento de encarar filosóficamente este problema, de darle pensamiento, tratar de ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero aquí estoy adelantando un poco, ¿no? Eh, hemos visto que en la filosofía náhuatl, eh, una cuestión muy, muy importante que se plantea es, bueno, el mundo, la realidad como algo que está en un constante movimiento. Eh, Veíamos cómo es a partir de esto, el hecho que las cosas sobre la Tierra eh, cambian constantemente, cambian de forma constantemente, y por lo tanto no podemos encontrar algo verdadero, ¿verdad? Algo que se sostenga, ¿verdad? La verdad como firmeza, ¿verdad? Como algo que se sustenta, porque todo es mutable, ¿verdad? Todo cambia. Entonces, eh, existe la dificultad de encontrar como un asidero de verdad en la Tierra.
Eh, y además, si les sumamos pues una dificultad mayor, eh, tenemos la cuestión de los soles, ¿verdad? La cuestión del quinto sol, ¿verdad? El problema que plantea pues su inminente desaparición y con ella pues la humanidad y el mundo también, ¿verdad? Se verá sometido a la desaparición. Eh, una vía de reflexión sobre esta problemática que es bastante acuciante para la cultura náhuatl eh, se da a partir de la filosofía, ¿verdad? A través del pensamiento de los Kamatinime. Eh, una pregunta que se hacen es, bueno, si en la Tierra, en la Tepa, no hay una verdad, ¿verdad? Si no hay algo firme, no hay algo verdadero, eh, sería posible para el ser humano eh, conocer el más allá. Esta pregunta es importante porque implica pensar, entonces, si podemos tener una certeza de esa otra dimensión, de ese otro aspecto de la realidad. Entonces, habrá una serie de poemas que se plantearán esta pregunta. Eh, Uno de ellos, de estos cantares mexicanos, dice así: ¿acaso de veras hablamos aquí, dador de la vida? Aún si esmeraldas, sin ungüentos finos, damos al dador de la vida. Si con collares eres invocado con la fuerza del águila, del tigre, puede que nadie diga la verdad en la tierra. Entonces, es un problema que queda abierto, ¿verdad? Una vía de solución, como lo dice el poema, es abocarse al dador de la vida eh, y tratar de mover su voluntad a partir de ofrendas, ¿verdad? De ciertos merecimientos. ¿Cuántos dicen si eso no es verdad allí? Tú solo te muestras inexorable dador de la vida. Es decir, no hay una respuesta, obviamente, directa de parte del dador de la vida, ¿verdad? Si es posible conocer el más allá o no. Eh, por lo tanto, esta búsqueda eh, va a dar, a partir de la vía de la reflexión, hacia algo que desde la perspectiva náhuatl es lo verdadero. ¿Y qué cosa es lo verdadero? Bueno, la flor del canto. Es decir, la poesía será eso que perdura. Voy a, voy a presentarles ahora eh, un un pequeño poema, o introducción más bien, eh, a la poesía de Nezahualcóyotl. Muy interesante porque, bueno, ya vamos a comentar algunas cosas que aparecen ahí y otras cosas que vamos a, a comentar a partir del libro de León Portillo. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, lo elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave,
de plumas de oro. Nezahualcóyotl, cuyo nombre significa en náhuatl coyote que ayuna, nació en Texcoco en el año 1 Conejo, 1402. Por el lado materno estaba emparentado con el pueblo azteca, del cual fungió como aliado y consejero. Fue arquitecto, legislador, poeta, tlamatini, el que sabe algo, y tlatoani, gobernante supremo de su ciudad natal. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto. Contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. Oculto en un árbol, presenció la muerte de su padre, Ixtlilxóchitl el Viejo, perpetrada por los hombres de Tezosomoc de Azcapotzalco. Más de 10 años después, con el apoyo de los mexicas, derrotó a los tecpanecas, recuperando el poder. Si bien la alianza con México Tenochtitlan lo obligó a participar en guerras y en el sacrificio de víctimas, se apartó del culto a los dioses tradicionales. Sin embargo, la vida del sabio señor de Texcoco no careció de bajeza. Se prendó de la princesa Azcalzochitzin, a la postre madre de Nezahualpilli, prometida del también poeta y gobernante de Tepechpan, Cuauhcuautzin, quien como vasallo de Nezahualcóyotl recibió la orden de combatir en Tlaxcala, donde encontró la muerte. 2 capitanes texcocanos tenían instrucciones de colocarlo en el lugar más peligroso. Los estudios lingüísticos establecieron que no es de su autoría el poema más célebre que se le atribuye, el Cenzontle. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. El rey poeta murió en el año 6 Pedernal, 1472. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Bien, en este pequeño programa, pero bastante ilustrativo, hay, hay varias cuestiones que quisiera comentar y que llaman poderosamente la atención. Una cuestión de ahí es una mención muy al paso, ¿verdad? Quizás no tiene que ver con el asunto central que estamos discutiendo. O sea, estos 2 señores, Tezosomoc y Ixtlilxóchitl, casualmente, entre comillas, vamos a encontrar los que probablemente descendientes o descendientes de ellos, tendría sentido, ¿verdad? Porque fueron descendientes de nobles ya en la época de la conquista de la colonia. Fueron autores del libro donde se intenta recuperar la historia de los antiguos mexicas, ¿verdad? De Ixtlilxóchitl y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y Alvarado Tezosomoc, ¿verdad? Bien, una cuestión interesante, ¿verdad?
relacionada con el contexto que está, que se menciona en ese programa que hemos visto, es que Nezahualcóyotl tiene una diferencia con la visión religiosa de imperante en aquel momento, visión que justifica los sacrificios humanos. La lógica de los sacrificios humanos obedece a esta concepción de la, bueno, de la inminente desaparición del quinto sol. Hay una especie de carrera contra el tiempo, por así decirlo, de parte de la cultura azteca, de muchos de sus gobernantes, que plantean que el fin del quinto sol no es una cosa que va a ocurrir fatalmente, sino que es posible intervenir para tratar de aplacar a los dioses, ¿verdad? Para tratar de postergar o de alguna manera evitar el final del quinto sol. En esta concepción se plantea que el sol, que el dios sol, requiere de sacrificios, va a requerir de sacrificios para poder mantenerse vivo. Entonces, esta es una parte muy importante, ¿no? Decíamos, lo decíamos con Miguel León Portilla, que el pueblo azteca se considera como un pueblo elegido, un pueblo con una misión que es la de aplacar a los dioses para evitar la desaparición del quinto sol, y entonces el sacrificio humano va a justificar el imperialismo azteca, ¿verdad? Porque son los sacrificios de los guerreros vencidos en combate, ¿verdad? Los que se van a ofrendar alternativo al dios sol. Nezahualcóyotl va a disentir de esta percepción, como hemos visto, ¿no? En relación a varios de los poemas que se van a escuchamos hace un momento, está presente la idea de lo poco durable que son las cosas que están sobre Talticpas. Son cosas efímeras. Esa imagen me parece como muy contundente, aunque sea dejada, se rompe, ¿verdad? Aunque sea pluma, desaparece, ¿verdad? Ni siquiera las cosas más preciadas, las cosas más hermosas van a permanecer, ¿verdad? Porque pertenecen a Talticpas. Entonces, solamente la flor y canto es lo que va a permanecer, ¿no? Esta definición de la flor y canto, como hemos dicho, es lo que va a simbolizar en la cultura náhuatl la poesía, ¿no? Y hay un poema, uno de estos cantares mexicanos. Bueno, voy a citar acá en el libro de León Portilla, hay una serie de fragmentos muy interesantes. Una descripción de la poesía primero, después una interrogante que surge alrededor de la poesía. Flores con ansia mi corazón desea, sufro con el canto, y solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuahuitzin, quiero flores que duren en mis manos. ¿Yo dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos? Jamás lo produce aquí la primavera. Yo solo me atormento. Yo, Cuacuahuitzin, ¿podréis gozar acaso? ¿Podrán tener placer nuestros amigos? ¿Yo dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos? Ahora, si flor y canto es algo tan hermoso, tan sublime, que se considere como algo que va a perdurar,
Hay un cantar mexicano muy hermoso, ¿verdad? Donde el poeta tiene conciencia de que él va a desaparecer y los sujetos más hermosos desaparecerán. Y ante esta inminente muerte, qué es lo que va a quedar de él sobre la tierra? Es su canto, ¿verdad? Es su poesía. La pregunta que surge entonces, ¿de dónde proviene esto que es tan singular, tan especial? ¿De dónde proviene la flor y canto que es algo perecedero, ¿verdad? Algo que va a trascender eh, la vida en este plano terrestre? Sacerdotes, yo os pregunto, ¿de dónde provienen las flores que embriagan al hombre? El canto que embriaga, el hermoso canto, ¿de dónde proviene? Y hay un cantar que da una respuesta muy interesante. Solo provienen de su casa, del interior del cielo. Solo de allá vienen las variadas flores, donde el agua de flores se extiende. La fragante belleza de la flor se refina con negras de recientes flores y se entrelaza, se entreteje. Dentro de ellas canta, dentro de ellas gorjea el ave quetzal. ¿Qué implica esto? Implica que la flor y canto, el origen de la flor y canto es un origen divino. Podemos decir, es una inspiración, ya hablaremos un poco de esto, pero quiero que escuchen este poema, ¿verdad? Que habla sobre esta procedencia divina de la flor y canto. Brotan las flores, están frescas, se van perfeccionando, abren las corolas, de su interior salen las flores del canto, sobre los hombres las derramas, las esparces. Tú eres el cantor. Esto, bueno, se podría entender, ¿verdad? Así como solemos entenderlo, que el poema es un producto de la inspiración. La inspiración no es otra cosa que esta conexión del poeta con lo divino. Ahora, a través del poeta habla lo divino. No es algo que venga, digamos, de la genialidad del poeta, sino que es un don que recibe, ¿verdad? Para que lo divino se exprese a partir de los labios del poeta. Esa idea tan característica de la cultura náhuatl la encontramos en la cultura griega. La poesía como un lugar de encuentro del ser humano con la divinidad. El primer elemento, por ejemplo, es esta división que hay en la religiosidad griega, que Nietzsche luego la recoge, ¿verdad? Un tipo de religiosidad, un tipo de culto centrado en el dios Apolo, el culto apolíneo, y otro centrado en Dioniso, ¿verdad? O en el Baco de los latinos. El culto dionisíaco es el culto de la armonía, el culto de la perfección, el culto de las formas exactas, el culto de la racionalidad, en cierta medida. Eso apela, digamos, al culto dionisíaco, perdón, el culto apolíneo. ¿Verdad? Por eso se habla de ese ideal de la belleza apolínea, porque es un ideal de equilibrio, ¿verdad? En la representación estética de lo bello en Grecia, ¿no? La proporción de las dimensiones, etcétera. Pero está esta otra religiosidad, esta otra forma de culto, que son los cultos dionisíacos, los misterios dionisíacos, que están más relacionados con esta otra zona oscura, ¿verdad? Más relacionados con la embriaguez, con el desenfreno de los sentidos, etcétera. Por eso Dioniso va a ser representado como un dios que en parte macho cabrío, que le gusta embriagarse con vino. Es la representación de esta otra parte de la condición humana. No somos pura racionalidad, sino que también somos esa
eso que en psicoanálisis, en psicología, se conoce como el subconsciente o el inconsciente, ¿verdad? Las funciones primarias de la personalidad humana, eh, y eso está representado en Dioniso, ¿verdad? Y ahí los cultos bácticos, ¿verdad? Esta forma de contacto con la divinidad a partir de la embriaguez sagrada, ¿no? Los cultos orgiásticos, la forma de exaltar los sentidos a partir del vino, a partir de otros elementos, ¿verdad? De estimulantes, etcétera. Eh, a partir de esta cuestión viene una idea sobre el poeta que sufrirá diferentes transformaciones, ¿verdad? De alguna manera, como que hay eco de esta concepción antigua de Grecia acerca del poeta. El poeta no es alguien, en la Grecia antigua, no es alguien que aprende poesía, ¿verdad? En una escuela de literatura o escritura creativa, sino que el poeta es alguien tocado por los dioses, ¿no? Es alguien tocado por los dioses, es alguien que va a verse como poseído por los dioses y será como el vehículo, como el medio a través del cual hablan los dioses, esos trances dionisíacos, ¿verdad? El poeta no actúa en sus cabales, por así decirlo, ¿verdad? Sino que lo hace en un estado, una condición extática, ¿verdad? Una condición de éxtasis. Entonces de ahí vendrán, bueno, todo este mito romántico de la inspiración, ¿verdad? Toda esta cuestión, que son como lugares comunes sobre la poesía y los poetas. Y una palabra de origen latino que describe también mucho cómo se veía el poeta en ese contexto grecorromano, ¿verdad? Cuando utilizamos el verbo vaticinar, bueno, un vaticinio es una predicción, ¿verdad? Una profecía, ¿verdad? Un augurio de algo. Pues justamente el verbo vaticinar, el sustantivo vaticinio, tienen su origen en la palabra latina vate, como ¿verdad? Vate es el poeta, y el poeta entendido como poseído por los dioses, ¿verdad? En estos ratos de éxtasis, entonces es como el medio. En la cultura náhuatl nos encontramos con una cuestión bastante similar. Eh, a través de los labios del poeta habla la divinidad. De ahí que la flor y el canto sea como algo, algo tan importante, porque tiene esta conexión con lo divino, ¿verdad? Y es justamente donde encontramos mucho de la sabiduría, ¿no? Por eso, bueno, y ya voy cerrando, ¿no? Por ejemplo, este poema atribuido a Nezahualcóyotl: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Puede ser otro, güey, aquí es esta idea de qué es lo que sobrevive, ¿verdad? Que es la parte inmortal del ser humano. Se irá tan solo mi corazón como las flores que fueron pereciendo. ¿Cómo lo hará mi corazón? Al menos flores, al menos cantos. Eh, ¿alguien, ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, Luis, precisamente antes de que citaras este poema, yo recuerdo haberlo visto en una de las paredes del Museo de Antropología de México, ¿no? Eh, y es precisamente, creo que es el canto de Huetzotzingo, creo que se dice, pero
pero habla de esto, ¿no? Me recordaba ahora que decías esto de preguntarse de un como más allá, ¿no? Porque recuerdo que la parte del poema va así como solo así he de irme, ¿no? Como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención y de hecho iba a preguntarte sobre el poema, eh, pero gracias. Bueno, no, efectivamente es como lo que perdura, ¿verdad? Lo que va, lo que trasciende a la condición de carácter finito eh, de la existencia humana, ¿verdad? Y aquí hay uno muy hermoso, todo esto lo estoy leyendo del libro de León Portilla, uno muy hermoso que cita el autor acá. Eh, Allí oigo su palabra, ciertamente de él. Al dador de la vida, responde el pájaro cascabel. Anda cantando, ofrece flores. Allá se satisface tal vez el dador de la vida. ¿Es esto lo único verdadero sobre la tierra? Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? El autor le encuentra una conexión eh, muy, muy importante a través de un texto de Juan David García Vaca, este filósofo trasterrado español que vivió en Venezuela y en otras ciudades latinoamericanas, y García Vaca, eh, que era un conocedor también de Heidegger. Bueno, Heidegger, que es otro filósofo que le da una gran importancia a la poesía. García Vaca decía, bueno, sí, hay una conexión muy importante, ¿no?, entre poesía y filosofía a través de la metafísica y la metáfora, ¿verdad? El prefijo meta es más allá, ¿verdad? Metafísica, bueno, más allá de la física, metáfora es más allá de de una determinada, lo que conduce más allá, ¿verdad? Conduce al lenguaje más allá, digamos, del uso ordinario, ¿verdad? Y nos lleva a otra dimensión del lenguaje y la realidad. Entonces, metáfora y metafísica son el fondo y raíz una sola función, poner las cosas más allá, ¿verdad? Es decir, podemos decir, eh, posibilitantes de una visión más compleja, ¿verdad? Más rica de la realidad, ¿no? Eh, Bien, voy a ir cerrando, solamente quiero plantear, ¿no?, algo que veremos en la clase del miércoles, y ya para ir cerrando esta parte concerniente a la filosofía náhuatl, veremos la concepción antropológica, la concepción del ser humano. Hay podríamos adelantar que hay un contacto, un punto de contacto muy interesante con los relatos de la creación, las sucesivas creaciones que encontramos en el Popol Vuh, ¿no? Este libro sagrado, ¿verdad?, filosófico maya, porque justamente el acto creativo de la humanidad no es un solo acto, ¿verdad? Como la tradición judeocristiana, no es un solo acto, sino que es el resultado de varias creaciones, eh, y a partir también de, bueno, de esta visión del ser humano, vamos a plantearnos un problema que surge a raíz de la conexión estrecha que hay entre el ser humano y el universo, ¿no? Eh, a partir de la misma concepción del tiempo náhuatl, eh, podríamos pensar, bueno, me estoy adelantando un poquito la historia, pero pues, bueno, no importa, son cosas que vamos a ver, ¿verdad? No eh, son cosas que podrían decir, bueno, esto nos conduce como a una visión fatalista de la realidad, una visión fatalista de la vida humana. Entonces, bueno, es posible hacer algo, ¿verdad? Es posible, León Portilla se lo plantea muy bien, ¿verdad? Es posible hablar de un libre albedrío, ¿verdad? Se puede hablar de eso en esta misión que ata al cosmos, al ser humano, o no, ¿verdad? O simplemente ya estamos
prefijados, estamos ya unidos a un destino inexorable y demás, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el tratamiento que le da León Portilla a este problema siguiendo las fuentes náhuatl, ¿no? Bien, nos veremos entonces el día miércoles. Que descansen y seguimos adelante entonces. Hasta pronto. Gracias, Luis. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Buenas noches. noches. Hasta pronto, muchas gracias.